A mí me dicen que me tome una raya de cocaína o que me corten una mano. Prefiero que me corten una mano. He tenido un trauma complejo importante. Donde más he sufrido, donde más bajo he caído, ha sido caer en las drogas. Cuando yo creo que algo me va a ocurrir, que eso atenta contra los intereses míos, voy a sentir va a ser inquietud, nerviosismo, a ese le llamamos ansiedad. Cuando quitas esa sustancia que el cerebro entiende que es necesaria para sobrevivir, te hace entrar miedo, pánico, una sensación de ahogo para que tú hagas cualquier cosa por consumir. Por eso el drogadicto roba, pasa por encima de lo más sagrado, ¿no? También tenemos como factor de riesgo el trauma, las cosas que te hayan podido pasar, el impacto emocional, eso va a ser un disparador en un futuro de ansiedad. En la escuela tuve bullying, mi padre era alcohólico y nos abandonó, mi hermana falleció en un accidente y encima caí en las drogas. Entonces no es extraño, por motivo o bien de intoxicación o de abstinencia, donde se ha experimentado una ansiedad abrupta, acabe convirtiéndose eso en un trastorno de ansiedad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adicciones al Descubierto. Pues un episodio más muy especial porque hoy nos acompaña Juan Carlos, un psicólogo experto en tratar la ansiedad, que ya sois muchas las personas que a veces me habéis dicho que tenéis un trastorno por ansiedad y también un trastorno por adicciones. Y hoy vamos a tratar estos temas. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido primero de todo y gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Muy buenas, Luis, pues gracias a ti por la invitación. Últimamente escucho a muchas personas que dicen que tienen ansiedad, incluso a veces esta ansiedad les lleva a paralizarse, a no poder trabajar, a no poder realizar algunas actividades. ¿Es siempre ansiedad? ¿O hay otros síntomas, otras patologías que se mezclan o que influyen la una con la otra y finalmente esto desencadena sintomatología problemática y que puede ser incapacitante? Pues pueden ser muchas cosas, además de ansiedad, ¿no? Porque todo lo que nos bloquea o a veces nos incapacita no tiene por qué ser ansiedad. Sí que es cierto que la ansiedad abarca mucho tipo de síntomas físicos, síntomas cognitivos y conductuales que a veces, ¿no?, forman parte de otro tipo de trastornos. Y eso a veces hace que también la gente confunda pues a lo mejor algún malestar que pueda tener o otro tipo de trastorno diferente al de la ansiedad. Y para poner el foco en lo que es la ansiedad y que la gente que nos escucha pueda, pues de alguna manera entender o saber si tienen o no ansiedad, ¿qué es la ansiedad concretamente? Es una buena pregunta, también difícil de responder, porque como decía, la ansiedad es un constructo bastante complejo y sofisticado. Si tuviéramos que hacer una fórmula fácil, Luis, yo diría que ansiedad es igual a expectativa de amenaza. Cuando yo creo que algo me va a ocurrir, sobre todo algo que puede ser peligroso y que yo no voy a tener control y que eso atenta contra los intereses míos, ahí lo que voy a sentir va a ser inquietud, nerviosismo, a ese le llamamos ansiedad. ¿Esta ansiedad tiene un parecido al miedo real? Sí, comparte de hecho la misma reacción. Mira, si quieres podemos poner un ejemplo y lo vamos a ilustrar a nivel más familiar. Estás conduciendo, Luis, y por tu camino un coche se salta un stop. Tú lo percibes y rápidamente tu cerebro lo que hace es poner una señal de alerta muy rápida. La amígdala lo valora como un peligro y a partir de ahí aparece lo que llamamos el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, ¿vale? Torrente de hormonas que eso te permite, como tú estás bien entrenado y tienes buenas piernas, darle fuerte al freno. Te salvas de un peligro. ¿Cómo crees que te vas a sentir? Hombre, supongo que en este momento las reacciones químicas que tienes es como que te invaden, ¿no? Te quedas asustado. Lo normal es que tengas una tasa cardíaca alta, que tengas una respiración agitada, que tu boca esté seca, tus músculos en ese momento estén, ¿no?, con una fuerte contractura muscular. ¿A qué se debe eso? A la reacción de
alerta. Y digamos que esto sería un miedo real. Esto sería un miedo real, efectivamente. Y a diferencia En de este la caso, una ansiedad, ráfaga de miedo, sí. ¿no? Porque te va a durar, pues esta sintomatología aproximadamente te puede durar minutos y se puede convertir en un susto, poco Sí. más. Esto no es ansiedad. Y en la ansiedad tendríamos síntomas parecidos, pero como que el miedo real no ocurre, como que es más como una fantasía o como una ilusión que un hecho real, pero sin embargo los síntomas son los mismos. Pues fíjate, siguiendo con el mismo ejemplo, ese día te ha pasado el susto, pero tú al día siguiente vas a coger el coche. Y cuando te subes al coche y te pones al volante, empiezas a pensar. Pero empiezas a pensar porque tu corazón empieza ya a latir rápido y empieza a recordar lo que te pasó ayer, el susto que tuviste con ese coche que se te cruzó en tu camino, y empiezas a notar que tu corazón también se va acelerando, notas una especie de malestar y de miedo que va acompañado de un pensamiento que es, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si me vuelvo a cruzar otra vez con un coche que se salta un semáforo? Esto le pasó a mi mujer. Mi mujer tuvo un sueño de un accidente de tráfico con un camión y cuando vamos por la autopista, cuando adelantamos camiones, tiene que apartar la mirada del camión y su corazón empieza a ir rápido. Posible, ahí sí que estamos hablando también de ansiedad, porque ¿no? es una ansiedad ya condicionada por un acontecimiento previo. En este caso, seguramente. Pero si es algo que no ha pasado. Es algo que no ha pasado, pero es algo que ella contempló y que su cerebro, diríamos, emocional lo ha registrado como que esa situación puede ser peligrosa. Es decir, tener ansiedad, tiene que quedar claro que tener ansiedad no quiere decir estar enfrente de un peligro, sino que normalmente la ansiedad anticipa el peligro. ¿Y de qué manera? Por una parte, claro, yo pienso, cuando la persona ya tiene ansiedad, ya está con estos síntomas, digamos que ya se ha perdido en la emoción y ahí, bueno, sí, habrá técnicas para salir de ahí que luego nos explicarás, pero ¿de qué manera una persona, antes de llegar a ese estado, puede identificar y prevenir el llegar a tener estos síntomas? Como es el ahogarse, conozco personas que tienen ansiedad y se ahogan, taquicardias, o incluso a veces he llegado a ver personas que tienen paranoias por la ansiedad, que tienen ideas, pues, no sé. Bueno, la ansiedad, ya te digo, puede tener muchos síntomas muy diversos a nivel, diríamos, de pensamiento. Pues están, por ejemplo, los pensamientos catastróficos, dramáticos, ¿no? Que siempre anuncian como un peligro muy inminente en un corto o largo futuro. También están los pensamientos invasivos, ¿no? Que mucha gente se les queda, que son ideas de alguna manera incoherentes o ilógicas, que van en contra de la moral normalmente de la persona, y eso a veces se queda como muy enganchado, ¿no? en nuestra mente y molestan muchísimo, ¿no? Y provocan todo lo que toda una sintomatología importante a nivel somático. Con respecto a... Me preguntaba sobre imágenes, sobre... Sí, bueno, yo aquí, por ejemplo, cuando hay pacientes que cuando ingresan vienen muchas veces de sufrir ataques de pánico. Muchas veces, normalmente durante los primeros meses, estos ataques de pánico pues son como consecuencia del consumo, pero cuando ya llevan pacientes que llevan más de un año de abstinencia o incluso 2 y esta sintomatología persiste, a veces lo que nos hemos dado cuenta es que había un trastorno de ansiedad previo. Sí, previo, y lo que hacían con la sustancia era automedicarse para poder calmar la ansiedad. Por ejemplo, detectábamos que el alcohol a dosis medias actuaba como un ansiolítico. Pero mi pregunta iba porque ¿cómo una persona sabe en qué momento una persona tiene un momento de ansiedad y es una ansiedad fugaz por un acontecimiento, por un pensamiento y desaparece? ¿Y en qué momento una persona tiene ansiedad crónica y se puede definir como un trastorno y esa persona tiene que pedir ayuda? Pues lo va a saber porque la ansiedad le va a dominar su vida. Los pensamientos, sus síntomas corporales, incluso sus conductas. ¿Cómo lo podemos saber? Es decir, cuando tú dejas de hacer
la vida que tenías, cuando dejas de... cuando te interfiere en tu cotidianidad, ahí puedes sospechar de que estás cerca o dentro de un trastorno. Es A decir, mí me, el criterio de interferencia es muy importante. a mí me explicabas un día que estábamos hablando que si tienes una ansiedad que te paraliza y te paras y actúas en función de esa orden que te está mandando la ansiedad, lo que estás provocando es más ansiedad todavía. Como que si la ansiedad te paraliza a salir de casa y no sales, es como que estás provocando todavía más ansiedad. Claro, efectivamente, porque eso sería hacer una conducta de evitación, ¿vale? Y no hay nada más peligroso o que alimente más a la ansiedad que las conductas de evitación o de reaseguración o conductas de seguridad. ¿Por qué? Porque si en este caso que tú me estabas contando, que tienes miedo a salir a la calle, es un miedo que lo estás anticipando tú, que te lo estás creando tú y no existe realmente, porque en principio salir a la calle no te tiene que provocar, es una cosa neutra, no hay ningún peligro inminente. Sí. Si tú te pones por montera de que puedes tener un peligro y no sales, lo que estás haciendo es darle la razón a tu cerebro. Si sales, puede ser que efectivamente tengas una reacción de alerta, una sintomatología ansiosa, pero rápidamente o al cabo de unos minutos, a pesar que la ansiedad pueda subir, con el tiempo la ansiedad va a bajar, porque se va a dar cuenta tu cerebro de que no existe ningún tipo de peligro en la calle. Por lo tanto, cuando lo evitas, lo único que estás dándole es la razón a la ansiedad, al miedo, a ese miedo anticipado. Y exponerse a ese miedo, aún soportando la sintomatología momentáneamente, haría que finalmente tú superes ese miedo y puedas afrontar ese acontecimiento, esa situación sin ansiedad. Toda la exposición que hagamos, o sea, es decir, cuando nos afrontamos a los miedos, lo normal, si hay ansiedad, es que la ansiedad va a subir. Es lo que llamamos la curva de la ansiedad. La ansiedad siempre va a subir, pero también es como una flecha. Por más fuerte que la tires al aire, ¿qué va a hacer la flecha? Va a bajar. Pues la ansiedad se comporta de igual manera. Es decir, es verdad que al principio vas a tener una subida, que es lo que llamamos la sensibilización, te vas a sensibilizar, luego se va a mantener esa sensibilización en el punto máximo, eso puede durar, incluso si haces una exposición, pues, tengo miedo de salir a la calle, como antes hablábamos, y salgo, a lo mejor puedes durar desde minutos hasta horas, o incluso hasta días, pero más tarde o más temprano, si tú te vas exponiendo, esa reacción de ansiedad va a bajar. ¿Cuáles son los casos más comunes y la sintomatología más común que te encuentras de ansiedad en consulta, Juan Carlos? Pues sobre todo, mira, hay dos tipos de ansiedad. Una sería la ansiedad prominente, que es la ansiedad agresiva. Esa ansiedad que aparece de manera inesperada y que es muy abrupta, como que lo refleja, por ejemplo, el ataque de pánico, la crisis, ¿no? Esa taquicardia súbita que va acompañada de una hiperventilación con miedos de perder el control. Esa es muy corriente, que a veces la acompaña también la agorafobia, que es ese miedo a que esa reacción, esa crisis de pánico te pueda dar en situaciones diversas en las que la escapatoria puede ser difícil, o te pueda coger en un momento comprometida. Esa sería una de las ansiedades que yo creo que no solamente yo, sino todos los psicólogos atendemos más. Y por otra parte también está una ansiedad flotante que lo representa pues todo tipo de trastornos que tienen que ver más con la rumiación o la preocupación, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el TAC o también la ansiedad social, ¿no? Que tiene mucha rumiación en relación a lo que los otros puedan pensar de mí, en relación a cómo me puede ver el otro, y eso crea mucha fobia social, ¿no? Mucha ansiedad, muchos temores sociales. Yo veo la ansiedad, pues bueno, lo observo en pacientes aquí, en la clínica, a veces como un síntoma de otra enfermedad. Y puede ser, Juan Carlos, y seguramente que esto le interesará a nuestra comunidad, que la ansiedad sea el síntoma de otra enfermedad mental. Por ejemplo, una persona con TDAH, de déficit de atención,
que es un perfil pues con muchos pensamientos rumiantes, que no puede parar la cabeza, que no puede estar quieto. ¿Puede ser que eso le provoque ansiedad? Sí, sí, perfectamente. Es decir, es difícil encontrar un trastorno afectivo que no mantenga algún denominador común con los síntomas de ansiedad, ¿no? Incluso hasta la misma depresión a veces cursa con sintomatología ansiosa. En el TDA, que está comprobado que también puede ser consecuencia el hecho de tener inatención, hiperactividad, que eso a la larga te provoque ansiedad o síntomas relacionados con la ansiedad. Si nosotros vemos una relación muy clara entre las personas que consumen cocaína y las personas que son TDAH. Y una persona que tiene un trastorno por ansiedad y que no se trata, puede ser que esa ansiedad se desplace a otra enfermedad mental, que esa persona acabe teniendo depresión o no sé, Sí, o cualquier otra enfermedad. Sí, normalmente el encadenamiento está en estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Esta sería como una línea. Entonces, lo más probable es que la ansiedad no tratada acabe en una especie de indefensión, ¿no? En la que el paciente ve mucha incapacitación, ¿no? Por esos miedos de poder ejercer su vida, y eso acabe por el agotamiento y por la misma tristeza. Y ahí sí que entran los síntomas más depresivos. Y claro, yo supongo que, tengo amigos que sufren de estrés, pero yo los veo y digo, bueno, es que creo que también tiene ansiedad porque come mucho, porque está nervioso, porque no puede estarse quieto, tiene que estar siempre haciendo cosas. ¿Cómo una persona puede diferenciar entre estrés y ansiedad? Pues la diferenciación es un poquito sutil porque comparten muchas cosas. Comparten el sistema de alerta del que antes estábamos hablando, pero hay una diferencia. Mira, la palabra estrés procede de la física, y se refiere en el campo de la física para definir la presión que un material hace sobre otro. Es lo que se llama la fatiga de materiales. Bueno, pues en psicología hemos adaptado esa palabra precisamente para hacer referencia a la presión que sufrimos los humanos cuando desde el exterior, sobre todo desde el exterior, aunque también puede ser desde nuestro mundo interior, nos requerimos mucho, ¿no? Sobre esas demandas del exterior, y cuando nosotros no tenemos suficientes recursos para hacerle frente. Entonces, cuando llega pues esas sensaciones de ir al límite, de no estar llegando a todo lo que queremos llegar, eso es el estrés. ¿Y cuál es esa línea entre esa exigencia que uno tiene en sí mismo o entre lo que uno pide y lo que uno necesita realmente para ser feliz y no llegar a tener esa presión? Pues la diferencia te la va a marcar el entorno. Es decir, el entorno te la va a marcar y también cómo tú filtras ese entorno. Hay gente que se estresa, por ejemplo, en un atasco, y otra que, a diferencia de la que se estresa, pues se pone música y espera, ¿no?, a que pase el atasco. ¿De qué depende? Pues por la manera de afrontamiento, ¿no? Por lo que estás contando. Por la manera que afronta y también la demanda. Es decir, a lo mejor el que se estresa pues sabe que si llega tarde al trabajo su jefe le va a reñir, y a lo mejor el que se pone la música pues no tiene ninguna prisa, ¿no? Entonces entrarían las dos variables, tanto qué es lo que me demanda el exterior, ¿no?, como cómo yo filtro eso que me demanda el exterior, y ahí estaría la clave de la presión esa que hablamos. Entonces, claro, pasar del estrés a la ansiedad es tarea fácil. ¿Qué otras causas pueden desarrollar ansiedad, aparte del estrés? Y pues en este caso hemos hablado del estrés, del TDAH. ¿Qué otras Hay muchas causas. situaciones? Y en cada persona las causas pueden ser muy diferentes. Sí que sabemos que hay factores de riesgo, sobre todo en el pasado, ¿no? En nuestro pasado, antes de tener ansiedad, podríamos revisar qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, tengo algún familiar, ¿no?, algún familiar de sangre con problemas de ansiedad, sea una madre, un padre, incluso un abuelo, una abuela. Esa sería un poco la hipótesis genética, que también tiene su peso, obviamente. Siempre hay unos factores genéticos y biológicos de la ansiedad.
El estilo de crianza, importantísimo, esto es importantísimo, el estilo de crianza, lo que hemos visto en casa, ¿no? Hay familias que viven en la supervivencia, donde todo les parece peligroso, pues vamos a aprender que el mundo es peligroso, vamos a estar siempre en la expectativa de, que hablábamos antes, de la amenaza, ¿no? De que algo me puede pasar. También apegos inseguros, o lo contrario también, de apegos de sobreprotección, ¿no? Que luego no nos hacen que no nos afrontemos de una manera firmes a los peligros o a las posibles amenazas. También tenemos como factor de riesgo el trauma, ¿eh? Las cosas que te hayan podido pasar en un pasado, pues que hayan sido de impacto emocional, eso va a ser un disparador en un futuro de ansiedad. ¿Cómo puede identificar una madre que le está transmitiendo ese estilo de vida, de supervivencia a su hijo, para que su hijo no sea una persona que tiene ansiedad? Hay un ejemplo cotidiano que lo va a reflejar muy bien, que es un hijo cuando se va de casa, cuando se va en marcha a la escuela o tal, la madre tiene dos opciones: decirle que se lo pase bien o que tenga cuidado, ¿no? O decirle las dos cosas, que tampoco sería incompatible. Bueno, pues en las casas, diríamos, donde están más atentas al peligro, ¿qué crees que es lo que se va a decir? Que tenga cuidado. Tenga cuidado. Y en las casas donde de alguna manera el peligro pues está cuando está, pues creo que se va a dar otro tipo de mensaje diferente. Ese sería un ejemplo, como tantos hay, ¿no? Es decir, otro niño, cuando hemos suspendido un examen, pues hay padres que hacen todo un drama y otros que son capaces de contextualizar qué es lo que ha pasado. Qué importante solo la manera en la que una familia ve la vida para que sus descendientes crezcan de una manera o de otra, ¿no? Así es, estamos condicionados en este caso por tantas cosas, pero también, sobre todo, por la educación que hemos recibido. Sí, yo tengo un amigo que dice que no estamos destinados, que estamos programados. Y que si cambias la programación, cambias el destino. Bueno, es una manera de ver las cosas. Sí, en mi experiencia es evidente ver la relación entre ansiedad y adicción. Lo veo muchas veces, personas que se automedican y que acaban desarrollando adicción. ¿De qué manera una persona que ya lleva, para mi experiencia, que ya está en este punto en el que está más protegido a nivel de consumo, que tiene herramientas de afrontamiento, que sabe cuáles son sus desencadenantes, digamos que es a partir del 1,5 años, los 2 años de abstinencia, pero esa persona sigue teniendo ansiedad, sigue sintiendo nerviosismo, y es ese residuo que queda más allá de lo que había con el consumo de drogas. ¿Qué herramientas podrías transmitirles desde aquí? Bueno, tendríamos que diferenciar si esa ansiedad se debe también al residuo de la abstinencia, que física desde luego que ya creo que no habría, pero a lo mejor sí psicológica, y sobre todo si previamente esta persona, antes del consumo o antes de caer en la adicción, ya tenía un problema de ansiedad, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema no tratado tampoco previamente. Yo lo que me he dado cuenta es que hay muchas personas que sufrían de ansiedad y al no haber tratado esa ansiedad han derivado en una adicción, porque han empezado a consumir para calmar esos síntomas, pero finalmente se han enganchado, pues porque a eso se le sumaba una vulnerabilidad genética, factores psicológicos estresantes, un contexto en el que se consumía, y al final pues estas personas han tenido que venir a tratarse a la clínica. Sí, por ansiedad se consume, es decir, y eso lleva al riesgo de la adicción. Además está la hipótesis de la automedicación, ¿no? Hay gente que no busca un remedio para su ansiedad o su malestar, un remedio que pueda ser médico o psicológico, y entonces pues el contexto ofrece una serie de soluciones que no son las mejores, pero entre ellas muchas veces se opta por la droga o por las sustancias tóxicas, y también a veces por hacer conductas, ¿no? Como que nos reportan también placer, como es el comer o el sexo o las compras, donde a veces se convierten en una solución a corto plazo para aliviar
la ansiedad. Esto lo veo mucho en fin de semana, porque llega el viernes y la gente dice, bueno, es que tomo un trago para relajarme, es que bebo para desconectar, es que me voy a tomar un vino para calmarme. Y qué casualidad que los días que más se consume, sobre todo estos que no se identifican como alcohólicos, es el viernes o el sábado. Yo creo que realmente estos días consumen más porque vienen con toda la carga de la semana, el estrés, las reuniones, la presión laboral, y el viernes o el sábado necesitan esa dosis, ese fármaco, ese ansiolítico que acaba siendo muchas veces el alcohol, como una manera de desestresarse o de calmar esa ansiedad. Sí, se da porque normalmente vivimos, como has dicho, dos vidas, ¿no? La vida de 3 semanas, que normalmente estamos una gran mayoría trabajando, y el fin de semana es cuando tenemos nuestro tiempo de ocio. Aquí tenemos muy asociado el alcohol, ¿no? Correcto. Con el tiempo de ocio, y no a veces se consume, fíjate, es obvio, ¿no? Por ansiedad o por calmarse. Está el típico, esa frase de no iba a salir y me lié. A veces es la misma sustancia que consumimos, como es el tema del alcohol, que puede ser ansiolítico, pero a la vez también placentero, la que nos convierte en adictos de fin de semana. ¿Y qué relación encuentras tú entre el consumo de marihuana y la ansiedad? Es una buena pregunta, Luis, aunque tiene ciertos misterios. El tema así como en el alcohol y ansiedad sabemos por qué aparece ese mecanismo de recompensa, en lo que es la marihuana y la ansiedad hay ciertos misterios. Cada vez más los estudios apuntan que gente con TDAH consume marihuana. La marihuana estimula una sustancia, un neurotransmisor que se llama la anandamina, que es un regulador. No es tan ansiolítico, pero sí que regula el sueño, regula el hambre, regula incluso el dolor, los mecanismos de dolor, y eso posiblemente también tenga un efecto, diríamos, pues equilibrante o homeostático en la persona que consume. Las personas con TDAH, lo que sí que me he dado cuenta es que son muy impulsivas. Puede ser que la marihuana, es una pregunta porque no lo sé, pero puede ser que la marihuana lo que esté haciendo es que reduzca estos impulsos y que la persona esté más tranquila aparentemente. Bueno, momentáneamente, porque después, cuando Bueno, pasan los efectos... como todo, siempre tiene el efecto rebote, ¿no? En lo que es, Claro. sobre todo en los periodos de abstinencia más cortos, siempre hay un efecto rebote donde si antes estabas muy tranquilo, pues luego vas a estar muy excitado, y viceversa. Si antes estabas muy excitado, Claro. luego Y posiblemente vas a vas a estar necesitar consumir apagado. más hasta que desarrolles la adicción. Al final, toda automedicación que es a través de las sustancias, lo que pasa es que el cerebro coge tolerancia y cada vez necesitas consumir más. Yo siempre creo que las personas empiezan a consumir porque el consumo le da unos beneficios, pero llega un momento que las consecuencias son mayores que los beneficios, y es en ese momento cuando uno no puede dejar de consumir y digamos que tiene un problema y tiene que pedir ayuda. Claro, hablabas de los beneficios del consumo, ¿no? Y fíjate, tiene dos refuerzos. El consumo tanto de cocaína, alcohol, o incluso el cannabis o la marihuana, suelen tener dos refuerzos. Por una parte, quitan el malestar. El malestar, como pueda ser la ansiedad o cualquier otro tipo de síntoma de inquietud o de malestar, ¿no? En general. Y por otra parte, además de quitarte este malestar y proporcionarte un estado de calma o de sedación, como podría ser, por ejemplo, el cannabis o el alcohol, también provocan un segundo refuerzo, que es el del placer. Además te hacen sentir eufórico y demás. Por tanto, dos en uno. Es decir, me ha quitado el malestar, pero además me ha provocado una sensación de placer. Y esto es lo que hace que el circuito cada vez pueda ser más adictivo. Es decir, malestar, consumo. ¿Qué pasa? Que los efectos son poco duraderos. Es decir, luego aparece el efecto rebote. ¿Cuándo aparece el efecto rebote? Cuando la sustancia ya no está en el organismo. Cuando hemos dejado de tener esos efectos,
nuestra ansiedad previa, nuestro malestar previo va a aumentar. Con lo cual vamos a tener más riesgo de ¿qué? De ir a buscar de nuevo otra dosis. esa sustancia, ¿no? Y así es como muchas veces se alimenta hasta pasar del uso o abuso a la adicción. Claro, ¿No? Es la hipótesis de la automedicación. Es ahí, claro, el cerebro entiende que lo necesita para sobrevivir. Cuando afecta sobre la amígdala, sobre la parte prefrontal del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que muchas veces la persona adicta ya se predispone a tener un estado emocional y un estado físico y anímico que lo necesita para poder consumir. Es como que los Por síntomas supuesto. aparecen antes de que consuma. Hay un aviso de que esa Claro, es persona que va a consumir. el consumo te convierte en otra conciencia. Tiene otra conciencia, incluso en otro yo, ¿no? A veces está el yo dividido, que es la persona cuando no consume y la persona cuando consume, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por decirlo así, para entendernos, y eso también es peligroso, porque un yo, ¿no? Deshace al otro. Es decir, el sobrio, de alguna manera, no puede ver al ebrio, ¿no? Y el ebrio muchas veces lo descarta al sobrio. Es un mecanismo complejo, que la ansiedad obviamente lo agrava más. Al revés, yo lo que veo son muchas personas que dejan de consumir y tienen ansiedad, pero porque en el fondo lo que tienen son ganas de consumir. Y entonces, cuando tú tienes ganas de consumir, cuando tú estás enganchado, cuando quitas esa sustancia que el cerebro entiende que es necesaria para sobrevivir, empiezas a somatizar. Entonces empiezas a tener toda una sintomatología que te asusta, que te hace entrar miedo, pánico, te da incluso una sensación de ahogo para que tú hagas cualquier cosa por consumir droga, por conseguir la droga. Por eso el drogadicto roba, por eso el drogadicto pasa por encima de lo más sagrado, ¿no? Es decir, creo que ansiedad y adicción se retroalimentan tanto de manera que las personas con ansiedad consumen para calmar la ansiedad, como personas adictas a las que le retiras la sustancia, aparece esa sintomatología como una orden que manda al cerebro, a lo que es la parte prefrontal del cerebro, que es la que se encarga de actuar bueno, al final de conseguir droga para que esa persona se vaya a consumir. Es bidireccional, ¿no? La relación entre ansiedad y adicción. No en todos los casos, pero muchas veces causa y otras veces consecuencia. Fíjate, una cosa importante, la abstinencia, como has dicho tú, aparecen los síntomas de ansiedad más prominente, ¿no? De estar agitado, activado. Si uno empieza a tener una taquicardia, no sé, a las 10 de la noche cuando está en el sofá sin motivo aparente, y esa taquicardia va acompañada de cierto nerviosismo y lo acompaña también de pensamientos catastrofistas o que amenazan sobre su salud. Puedo tener un infarto, me está dando una especie de chungo, que lo interpretas mal, ¿no? Porque lo confundes con que te está dando algo físico. Eso se puede convertir en un ataque de pánico, que te puede llevar incluso a urgencias. Sí. Y del ataque de pánico puedes pasar a la cronificación o incluso a la agorafobia. Entonces no es extraño ver que por motivos o bien de intoxicación o de abstinencia, donde se ha experimentado una ansiedad abrupta, acabe convirtiéndose eso en un trastorno de ansiedad. Esto me pasaba a mí. Yo iba a drogarme a la puerta del hospital porque tenía miedo de morirme. Y cuando tomaba la primera raya de cocaína, empezaba a tener espasmos musculares, empezaba a tener taquicardias, empezaba a sudar. ¿Cómo interpretabas, Luis, eso? Yo pensaba que me iba a morir, entonces iba a drogarme, iba al hospital con mi gramo de cocaína, pedía tanda al doctor, me ponían en la fila de espera, y mientras iban llamando a la gente yo iba tomando rayas de cocaína al baño. Si cuando se me terminaba la cocaína aún el doctor no me había llamado, me iba a pillar cocaína otra vez. Entonces yo vivía en Barcelona, me iba a la zona donde se vende droga de Barcelona y volvía a comprar cocaína y volvía al hospital y volvía a pedir consulta. Consumías cerca del hospital por un miedo a morirme, a la puerta. Consumía en la puerta. Fíjate que eso, perdona, por más que uno esté a veces recuperado,
esas sensaciones, ¿no? Ante ciertos síntomas Sí, ansiosos o de activación pueden volver a la reminiscencia, ¿no? A sí. volver a recordar Yo los y hacer estuve viviendo. una mala interpretación Sí. de eso que se está viviendo, porque al final todos tenemos ansiedad en un momento determinado, mejor dicho, respuestas de miedo o activación. Sí, yo después del tratamiento para las adicciones tuve que hacer mucha terapia porque tenía muchas asociaciones. Y Ujú. cuando los dos, tres primeros años de abstinencia, pues todos son ganas de consumir y lo más importante es no recaer, porque si no, toda la terapia que hagas, si estás consumiendo, no tiene sentido. Pero según iban pasando los años y aún a día de hoy a veces hay situaciones en las que me encuentro que tengo que identificar muy bien qué es lo que pasa. Una, para no autoengañarme, porque la adicción, aunque no tenga los síntomas, no esté consumiendo, es una enfermedad que me va a acompañar toda la vida. Entonces, cualquier estado de salud o cualquier situación que emocionalmente pueda ser complicada, pues como la muerte de un familiar Ujú. o una discusión, y te aparecen estos síntomas, pues siempre tengo que buscar estrategias para poder afrontarlas y no desviarme, porque esa imagen de estar en la puerta del hospital y pensar que me voy a morir es una foto muy negativa que en realidad me va muy bien, porque gracias a esa foto yo no he vuelto a tomar Ujú. cocaína, pero también hay veces que sin quererlo te viene a la cabeza No, y que y te asocias, asusta. ¿no? Y que vinculas este tipo de síntomas con una cosa que no existe, en Claro, este caso, ¿no? Con un peligro que pueda ser médico o una enfermedad, ¿no? Una patología que no existe. claro. Bueno, yo quedé muy traumatizado del consumo de drogas porque es lo más doloroso que he vivido en mi vida. Yo he tenido una vida, una infancia de mierda. eh, en la escuela tuve bullying. Mi padre era alcohólico y nos abandonó. He crecido sin padre. Mi hermana falleció en un Ujú. accidente. Y encima, después, caí en las drogas. Y, Has tenido un y, trauma complejo y importante. después de haber superado las drogas, lo más jodido que he vivido en mi vida ha sido caer en las drogas. Es decir, Más allá de todos los más problemas, allá esto de que... todo lo que me ha pasado, donde más he sufrido, donde más me he humillado, donde más bajo he caído, donde peor lo he pasado, ha sido en el caer en las drogas. Entonces, claro, yo me quedé traumatizado con las drogas. Eh, a mí me dicen que me tomo una raya de cocaína o que me cortan una mano y yo prefiero que me corten una mano, lo tengo claro. Y cuando años después de no estar consumiendo han habido situaciones del día a día donde pues ha aparecido ansiedad o he estado más nervioso o he estado más estresado por lo que sea, enseguida me ha asustado de alguna manera, ha sido como, hostia Luis, revísate, ¿no? Y a veces incluso lo he hablado contigo, que te he dicho, hostia, Joan Carles, somos amigos, eres psicólogo y a veces te llamo y, hostia, siento tal. Y me acuerdo de veces que tú me dices, Luis, piensa que el Luis que hace 10 años tomaba cocaína no es el Luis de hoy, que aunque hoy tengas un día que estás estresado y tengas ansiedad, no tienes por qué verte otra vez ahí, ¿no? Ujú. Pero claro, esta, Esa sensibilidad, ¿no? A sí, la... y esa precaución mía de no querer volver nunca más a donde he estado, siempre me ha tenido ahí un poco de, bueno, sé vivir porque he aprendido a vivir, me gusta la vida que tengo, no la cambio por nada además, pero sí que es verdad que siempre queda como esa parte de, bueno, tengo una enfermedad que sé que está ahí y me gusta revisarme, ¿no? Me gusta estar revisado. Pues todo esto que cuentas, que te tenías que ir que consumías cerca del hospital y demás, pues ya se parece más a un proceso incluso de hipocondría o de aprensión, ¿no? Es decir, seguramente ahí habías creado la hipersensibilidad a tus síntomas corporales y eso obviamente pues tenías que consumir porque eras un adicto, pero lo que estabas creando es un problema importante de ansiedad. En este Claro. caso, casi cercano a la hipocondría, ¿no? Y también muy relacionado con el ataque de pánico, porque hablas
de síntomas de activación que estaban interpretados como seguramente pues me va a pasar algo, si no, no hubiera sido al hospital, ¿no? Al ambulatorio. Claro. Mira si me pasaban cosas de estas que, como con la adicción lo había destrozado todo, yo cuando llegué al tratamiento pensaba que no era capaz de nada. Cuando a mí la terapeuta me dijo, Luis, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque yo en tratamiento, en el buen tratamiento, cerré la empresa que tenía que dedicarme a algo y en su momento quise empezar a estudiar Derecho. Después me di cuenta que no quería estudiar Derecho y quería dedicarme a ayudar a las personas con adicción. Pero yo pensaba que no era capaz de nada, porque como con la droga lo había destrozado todo, yo ya me había quedado con esta idea de que yo no podía conseguir nada. Y era algo muy parecido a lo que me pasaba con las cosas que me causaban ansiedad. Y con los años, enfrentándome a todo esto, he podido tener una vida que es que nunca me la hubiera imaginado y he podido superar los obstáculos, he podido estudiar, he podido formarme. Bueno, Has renacido, vamos. de hecho yo hace poco estuve haciendo un triatlón que justamente pasábamos corriendo por delante del Hospital del Mar de Barcelona, que era el lugar donde yo iba a drogarme. Y antes yo no podía pasar por ahí y yo me planteé ahí delante, ¿sabes? Digo, mira, este es el lugar en el que, hostia, yo estaba tan jodido, en el que yo venía a drogarme aquí y hoy estoy aquí delante haciendo un triatlón, ¿sabes? Era como la noche y el día. La mejor muestra de recuperación, ¿no? Sí, y a partir de ahí es como que creé un registro nuevo y nunca más he tenido esta sensación, ¿no? De momento no me ha vuelto a venir. Que son fotos negativas que yo siempre recuerdo en los podcasts y en las terapias con los pacientes y además que es muy importante que si tú eres adicto y las peores consecuencias es que tus hijos han estado sin su padre, pues una de las mejores herramientas es que lleves una foto de tu hijo encima y la mires 3 veces al día. Sí, sí que es duro, sí que es difícil enfrentarte, pero funciona muy bien porque al final es una enfermedad muy dura, es una enfermedad que secuestra esa parte del cerebro que decide, que valora lo que está bien, lo que está mal, que absorbe la voluntad. Decimos, hostia, es que al adicto le falta fuerza de voluntad, ya, pero es que la voluntad es justamente lo que queda sometido del adicto. Entonces no podemos dejar el tratamiento en sus manos. Es la familia y los terapeutas quienes actuamos en su nombre y por eso, pues, quien se deja tiene tan buenos resultados. No sé, parece que va un poco atado, ¿no? El tema finalmente, de cómo afronto el tema de la ansiedad, pero también cómo afronto diferentes situaciones que pueden aparecer en la vida y superarlas. Una vez uno también deja la droga, hay también una parte de refuerzo, ¿no? Y de crecimiento también personal, no tiene por qué ser todo. A veces se habla de la abstinencia como si eso fuera acompañado siempre de emociones negativas, ¿no? También hay emociones positivas cuando uno deja, que es también la confianza en uno mismo, ¿no? En que va viendo que se va superando, a pesar que siempre lleva el lastre, ¿no? Las voces del otro, del adicto. Y eso también ayuda muchas veces a superar todo ese tipo de síntomas o de malestares, ¿no? Hace como una compensación entre los síntomas negativos de la abstinencia, pero también tenemos síntomas positivos que compensan. Claro, todo el desarrollo, todo el autoconocimiento que coges al hacer el tratamiento. Yo creo que el tratamiento te da unas bases, pero a partir de ahí tienes que ir construyéndote y desarrollándote como persona. Es un trabajo que se hace diariamente. Y al que pues yo siempre animo a las personas y yo nunca creo que tengas que salir con tu título nuevo de recuperado y pensar que esto ya se ha terminado. La clínica, el tratamiento, los psicólogos, psiquiatras, todo el equipo, pues dan las bases a cómo sobrellevar una enfermedad mental, pero a partir de ahí pues también tiene que haber un esfuerzo y un entendimiento personal y de las personas que le rodean. Juan Carlos, quiero agradecerte inmensamente que hayas venido a este podcast.
A ti por invitarme. Ha sido un placer poder compartir este espacio contigo. Este caso pues va de compartir. Os dejaremos su nombre, psicólogo especialista en ansiedad. Se llama Juan Carlos. Lo compartiremos en las redes sociales. Gracias a toda la comunidad de Adicciones al Descubierto por acompañarnos en este episodio de hoy.